buenas tardes, amables televidentes. Bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu programa Yo Te Escucho. Hoy, martes 11 del mes de noviembre del año 2025. Un martes, señores, con muchas informaciones. Sobre todo, la ONAME está vigilando una posible vaguada que pueda empezar a incidir ya desde esta misma tarde y el resto de la noche. Así que vamos a mantenernos atentos. Señores, es indudable que la República Dominicana, la clase política está atravesando por una crisis moral que es bastante profunda. Y yo le digo esto, señores, porque con los diferentes partidos políticos sucede igual que en esas discusiones de baja estofa que se dan muchas veces en los sectores más carenciados del país, en otras palabras, en los barrios populares. Porque usted ve que alguien le reseña una falta a otro y el otro de igual manera le responde de la misma contundencia con otra falta diferente a la que él cometió, pero al igual de grave. Y lo que está pasando en los partidos políticos con el tema de los narcotráficos y con el tema de la corrupción merecen que los sectores más importantes de la población, bueno, que puedan sentarse en una mesa redonda para ver de cara al futuro qué algo novedoso y pulcro le ofrecen a la sociedad dominicana, que ha sido una sociedad que todavía se vive asombrando de muchas cosas, porque este es un pueblo sano y santo. Yo he dicho en múltiples ocasiones que el tema de la política hay que tratar de sacarlo de los escenarios, porque de ese tema ningún partido político está exento. Y ustedes saben por qué yo le digo esto, porque es indudable el cuestionamiento que en estos momentos se le están haciendo al partido de gobierno y que no ha podido quitarse ese mono de la espalda cuando la oposición política señalan con justa razón que los casos de narcotráfico son muchos lo que se han dado en este gobierno, en este partido oficial. Y si ustedes le preguntaran a este humilde servidor cuál es, a su juicio, la razón que motiva a que exista tanta persona vinculada y señalada por el narcotráfico, yo le diría sin ningún tipo de esfuerzo de que los partidos políticos han cualquierizado su accionar a lo interno de ellos, donde muchas veces lo que se quiere es ganar con mucha cantidad sin tomar en cuenta la calidad de la persona que van en los cargos representativos de manera electoral. Hay diferentes sectores del país con personas ilustres, con personas que probablemente no cuentan con la posición económica para sustentar una candidatura política a los precios que en el día de hoy se vende y en la forma que se ha prostituido la política, pero sí tienen en su corazón y en su mente una corriente de pensamiento que pudiera permitir
que la República Dominicana tenga las personas idóneas para sacarnos de este atolladero y de esta posilga electoral en que nosotros nos encontramos. ¿Por qué tenemos que hablar de posilga electoral? Porque hay personas que tienen una corriente de pensamiento muy idónea, pero dentro de las exigencias hechas por el partido oficial, por el PRM, para participar en las elecciones, es que había que inscribir la candidatura y había que pagar un precio caro. Y nosotros que estamos impuestos a vivir en una sociedad donde la vergüenza ya no juega un papel importante, ese partido entendió que ponerle precio a las candidaturas podía ser hasta cierto punto un eximente para que cualquier fanfarrón pueda irse a presentar, a optar por un cargo electivo sin tener ningún tipo de mérito ni medio económico. Hay personas que para estar en la palestra pública, para que su nombre suene, dan lo que sea. Y viene una persona y dice, mira, yo me quiero inscribir a la presidencia de la República. Sabe que no tiene ningún tipo de abolengo, no tiene ningún tipo de formación, pero ya en su currículo personal, al momento de morir, en su epitafio está, fulano de tal fue precandidato a la presidencia de la República. Y ya está ahí. Y aunque probablemente no tenga 2 o 3 seguidores, quienes ganan la contienda a lo interno del partido toman a esa persona como un ente a considerar, incluso para negociar y ofrecerle cualquier tipo de atractivo en caso de ganar las elecciones. Y así es como ese candidato que se pone robusto como un tiburón, como una ballena, a su lado comienzan una serie de peces pequeños a comer de su lapa y a irse adhiriendo a él y se construye una candidatura presidencial exitosa o de cualquier otra magnitud. Pero cuando usted le dice a esa persona que tiene esas aspiraciones, mira, la inscripción para la candidatura presidencial es de $1.000.000, entonces lo piensa. Porque dice, bueno, yo no voy a ganar, pero voy a tirar $1.000.000 al zafacón. Hay personas que son muy ilustres, que tienen una formación académica adecuada, que manejan el ámbito político y le dicen, yo quiero ser diputado, y le dicen, ok, pero tú tienes que depositar de inscripción $100.000. Entonces esa persona bien intencionada, con buena formación, con buena preparación, que pudiéramos presentárselo al electorado como una persona ilustre, como una persona bien preparada, el electorado se pierde la oportunidad de tener a ese. ¿Y quiénes pagan los 100.000 sin ningún tipo de tapujo? Los que tienen los puntos de droga en los diferentes barrios, los que tienen la banca de apuestas, los que se dedican al sicariato, los que se dedican a actividades ilícitas, aquellos que no les duele para nada el dinero porque lo han obtenido de una manera ilegal y la política entonces funge como una gran lavandería para blanquear todo eso, todo ese dinero. Entonces, señores, eso es algo que afecta bastante a nuestra clase política. Y yo le voy a decir algo, que ustedes vieron el caso que se dio con Jacqueline Fernández Vázquez, Brito, que es diputada por la Romana, que su esposo está mencionado con una posible vinculación
con el narcotráfico y hablamos de posible vinculación con el narcotráfico, porque hasta tanto no haya una sentencia definitiva, todavía no podemos de manera taxativa acusarlo. Y uno tendría que preguntarse, esa diputada a quien se atribuye que no ganó por mérito propio, sino que fue puesta por el PRM porque posiblemente tenía la posibilidad económica para sustentar su candidatura, que ahora ella anuncia que está en un proceso de divorcio, pero que todavía el divorcio de manera per se que no se ha producido, que hasta tanto no se produzca todavía mantiene la condición de casada. Si parte del dinero que se utilizó en la campaña para que ella pueda ocupar esa curul proviene de fuente eminentemente lícita, o si de una forma u otra hubo algún vestigio de dinero ilícito que permitieran afianzar la obtención de esa candidatura. Esa es una interrogante que hay que hacérsela y con ella nos vamos a la pausa. Adelante, señor director. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Miren, señores, la jueza Liselot Casado le negó la libertad condicional a Pablo Roth y este tendrá que permanecer en prisión. Esa decisión adoptada por la magistrada Liselot puede ser apelada en un plazo de 3 meses a partir de la notificación de la sentencia que le denegó la libertad. Y yo le digo lo siguiente, aquí en nuestro país el precio de la fama se paga bastante caro. Hay veces que una persona tiene ciertos niveles de popularidad y es
penalizado. Y fíjense que las sentencias que ustedes pueden ver que tienen mayor dureza se le hacen a las personas que, independientemente de que en un momento dado se hayan equivocado y hayan cometido un delito, pero que han sido los que probablemente han exhibido una mejor conducta. Uno pudiera decir que se le aplica con más dureza a la gente seria que a los delincuentes. ¿Y por qué yo le digo esto, señores? Oh, pero hubo un pastor ahí que salió con un sobrino de él a comprar a un supermercado y había un delincuente dándole seguimiento, y cuando él sale a desmontar la compra, entonces se encuentra con que ese delincuente ya le había herido ahí a un sobrino para atracarlo en su propia casa. Cuando él sale, se le encima, el muchacho, él logró sostener el arma, no le llegó a disparar ni a matarlo en el forcejeo con el arma. Bueno, pues llegó una multitud, agredió, creo que era Lagrimita que le decían al joven, y nada, y matan a ese muchacho, lamentablemente, porque uno tiene que lamentarse de la muerte de cualquier ser humano, independientemente de que se le tilde que sea un delincuente o no. El caso es que lo matan. Fue una multitud, que los videos están ahí. Pero para ese pastor lograr salir de la cárcel fue mucha proeza, actuando en defensa propia, que en su propia casa va una persona a matarlo para quitarle lo de él en su propia casa. Pero ¿qué resulta? Que cuando ustedes ven el prontuario delictivo de esa víctima que fue a atracar al pastor, se da cuenta que ya ese individuo tenía varias muertes, atracos y muchísimas cosas y muchísimos expedientes en su contra, y él salía con relativa facilidad. Miren, ahí hay un señor, un asesino en serie, que violaba y mató como 5 mujeres, y ese señor estaba en la calle, y ustedes ven muchos delincuentes. Hay uno que recientemente mató a alguien que había cometido una violación, lo soltaron, y volvió y violó y mató a otra gente. Entonces, yo no digo que sea excusable lo que hizo Pablo Ro, pero hay muchísimos méritos legales para poder otorgarle a él una prisión domiciliaria, porque tampoco es la libertad. Una prisión domiciliaria para que termine de cumplir en su casa la prisión que se le impuso. Nosotros tenemos dentro del ámbito de la misma política figuras de renombre que han incurrido en actos de violación de menores y han hecho muchísimas cosas y tienen como esa facilidad para salir de la cárcel, pero nada, la vida es así. Y cuando yo le hablo, señores, de lo caro que se paga aquí la popularidad, el precio de la fama, eso tiene que ver mucho con el magistrado Vázquez Montero. El magistrado Vázquez Montero fue diputado, además de eso, dentro de lo que es el ámbito judicial, ha tenido, vamos a decir, un ejercicio vigoroso, ocupando varias funciones dentro de la administración pública y dentro de la magistratura. Entonces, tiene e incluso va a ser sometido a una evaluación para continuar como juez de la Suprema Corte de Justicia. Pero ¿qué sucede? Que se encuentra sumergido en un problema, y es que un hijo de él mayor está sindicado
como narcotraficante, una persona pedida en extracción, en extradición. Y uno se pregunta, ¿es un padre o una madre responsable del accionar negativo que tenga uno de sus familiares, un hijo o su esposa o alguien que esté al lado de él? No, no es el responsable, porque los delitos son intuito persona. Eso significa que cada quien es responsable del delito que cometa. Pero la población dominicana, el escrutinio público favorece a que él no alcance la posición de juez de la Suprema. Eso no es justo, sobre todo para una persona que en términos moral ha exhibido una buena hoja de servicio. Pero viene la disyuntiva ahí. Ustedes saben que la solicitud de extradición que llega en el país son de competencia exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. Y uno dice, ok, el magistrado Vázquez Montero es un juez que se ha manejado de una manera honesta y apegado a los principios jurídicos en todas sus decisiones, pero cuando le pongan a él la disyuntiva de que él tenga que emitir una sentencia en la cual su hijo esté acusado, va a predominar la condición de juez o vas a relucir el amor que todo padre puede tener a un hijo. ¿Qué es lo que se va a poner de manifiesto en esas dos cosas? Bueno, todo conduce a indicar que independientemente de lo malo que pueda ser un hijo, un padre siempre sentirá amor por su hijo y que probablemente una decisión de esa naturaleza, si a algún lado tiene que inclinarse, es a favor de su hijo. Porque ¿cómo uno le pide a un ser humano, a un padre que condene a su propio hijo? Uno pudiera decir, bueno, pero es que la justicia tiene otros elementos y el hecho de que él sea el juez, de que él sea juez, no va a impedir que si se ha cometido una falta grave no se pueda aplicar la ley, porque sencillamente lo único que tiene que hacer es inhibirse. Es correcto, es una figura jurídica que esté establecida en la ley. Y uno se pregunta, entre los bomberos se deben pisar las mangueras. Hoy es el hijo de un juez, mañana pudiera ser el de otro. Y la lealtad entre compañeros siempre ha de prevalecer. Y uno dice, caramba, qué injusta es la sociedad. Hay que verla así. Porque cuando una persona, un ser humano, nace en nuestro país y tiene una trayectoria consagrada a los estudios y al bien hacer para construir una moral que se ha convertido en un monumento como la que tiene el juez Vázquez Montero, es lamentable que sea su hijo quien le dañe esa hoja de servicio. Es como cuando usted tiene un ganado y usted logra ordeñar varias vacas y usted tiene un tanque de leche y viene un curioso y le deja caer 3 gotitas de limón. Eso basta para alterar y que se dañe el tanque entero.
esa mala actuación del hijo pudiera estar perjudicándole en el día de mañana a su padre. Y en una sociedad como la nuestra, donde no prima en muchas ocasiones la sensatez, como quiera la gente va a criticar. Si no lo escogen, dirán que es revanchismo por su hijo y que él no tiene la culpa de eso, que la decisión fue injusta. Pero si también es escogido, entonces se cuestionará el sistema de justicia de por qué, si hay tantas personas que aspiran a la misma posición y están inmaculados, ¿por qué habría que tomarlo a él en desmedro de los demás? Sobre todo si tomamos en consideración lo que en una frase dijo Julio César, que la mujer del César no solo tiene que ser seria, sino también aparentarlo. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero. Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Medido, Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, Roberto Rosario ha estado solicitando un gran pacto nacional para erradicar el narcotráfico de la política. Y yo lo veo bien. Aquí son muchos los pactos que hay que hacer. Ese es bastante importante para la erradicación del narcotráfico, porque si se realiza ese pacto, entonces se estaría dando pie a lo que yo he venido diciendo desde hace todos los años del mundo, de que el tema del narcotráfico debe ser sacado de la actividad política. ¿Y por qué yo le digo que debe ser sacado? Porque es algo que es difícil de erradicar. Y esas personas que se dedican al narcotráfico cuentan con una popularidad en los sectores donde ellos están enclavados, que tiene un fundamento bastante fuerte, sobre todo
por tratarse de que nosotros vivimos en un país de personas pobres, donde a veces la asistencia social del gobierno no llega. Pero ustedes ven que esa persona que viven en determinados sectores, en determinados barrios, se convierten en ídolos de ellos, sobre todo por las ayudas que dan. Déjenme decirle que el narcotráfico es una actividad tan dinámica y tan rentable que miren lo que sucedió con Pablo Escobar allá en Colombia, que tomó la ciudad de Medellín y la convirtió, pudiéramos decir, en uno de los lugares especiales de Colombia, que uno pudiera decir que Medellín es la verdadera capital de Colombia. Pero eso lo hizo Pablo Escobar a base del dinero del narcotráfico. Y si no hubiese cometido el error Pablo Escobar de incursionar en el ámbito político, quién sabe todas las otras cosas que pudo haber hecho. ¿Y por qué obtienen esas grandezas? Ahora mismo se me escapa el nombre de esa persona sindicada del narcotráfico de San Cristóbal, que duraron buscándolo muchísimos días y no lo encontraban a ese de San Cristóbal. Aquí con la quema, Kiko la quema, que las autoridades iban y le hicieron supuestamente un cerco policial aquí con la quema y no aparecía. Lo estaban convirtiendo en una leyenda casi igual que Enrique Blanco. ¿Y por qué usted cree que es? Bueno, porque Kiko la quema solucionaba más problemas sociales que el propio gobierno. Si una persona de esos lugares de pocos recursos se le moría un familiar, ahí iba el ataúd, ahí iba el dinero del café y de la comida donado por Kiko la quema. Si alguien estaba enfermo y había que comprar una receta, no tenían los recursos, ¿quién compraba la receta? Kiko la quema. Y esos tipos ligados al narcotráfico a veces se convierten en los padrevillini de esos sectores y la gente dice, bueno, pero el tema está que él hace esto, eso es malo, pero es un hombre muy bueno, muy solidario y la gente hace causa común con él. Ahora, ustedes también saben otra cosa, que esos delincuentes que se dedican al narcotráfico, eso es lo peor que puede haber, porque le quitan el cerebro a los jóvenes con su disparate que venden y lo convierten prácticamente en momia, pero ellos odian otro tipo de delitos. Por ejemplo, los ladrones no podían incursionar donde estaba Kiko la quema, porque también había personas que iban a suplirse donde él y no lo podían atracar ni nada, había que tenerlo todo ahí. Y como manejan mucho dinero, tienen armas de fuego, manejan influencia, porque pagan tráfico en la policía, en la fiscalía y ante todas las autoridades, ese pago de tráfico le da a ellos una categoría de jefe, muchas veces igual o superior a los comandantes de los puestos que van y les reciben, porque tienen cola que les pisen y no les permite a ellos que salir a la luz pública. Entonces, eso es lo que se da. Y cuando ustedes dicen, mira, que Kiko la quema, por ejemplo, se lanza para diputado y tiene comprado a toda esa gente dándole dinero, tiene para pagar sus 100,000 de cuotas que pedía el PRM, que tiene para comprar los votos. Hoy, ¿quién le va a decir a Kiko la quema? ¿Y quién le va a decir a Kiko la quema que no va a votar por él? Votan por él. Ustedes no vieron el problema grandísimo que se dio con Quirino aquí. Miren, yo me atrevo a asegurarle a ustedes
que si Quirino se lanza como senador, como diputado o como lo que él le dé su gana por allá por el cercado, por allá por San Juan, el cercado, Quirino no pierde las elecciones, gana. Nosotros estamos viviendo en una sociedad donde hay una inmersión de los valores, están invertidos esos valores. Ya lo único que una persona necesita para tener dinero en este país, no importa cómo lo obtenga, es dinero para que se le considere honorable. Y qué bueno, Roberto Rosario, que tú estás proponiendo ese pacto. Pero más que el pacto de la droga, Roberto Rosario, también que lo hagan todos los partidos políticos para no aceptar impunidad en caso de corrupción. Porque dentro de tu partido, cuando gobernaron, había personas más peligrosas que los propios narcotraficantes, Roberto. ¿Tú sabes por qué te digo? Que dentro de tu partido había personas más peligrosas que los narcotraficantes. Porque los narcotraficantes tienen un mundo. Y tú puedes estar seguro que ni tú, ni yo, ni muchas personas van a caer dentro de sus redes. Porque estamos conscientes del daño que le hace la droga a la sociedad. Pero cuando tenemos dentro de los partidos políticos, sobre todo al que tú perteneces, personas que estén devolviendo 3,000 millones de lo que se robaron en el Estado, eso se robaron el dinero de la educación, el dinero de los enfermos, el dinero de los pobres, el dinero que permitiría el desarrollo de este país en edificaciones y que le daría la suficiente preparación y formación a la gente para que no caigan en el vicio de las drogas. Entonces, esos son tan perversos o más que los narcotraficantes. Te digo esto porque lo que se dedican al narcotráfico, el que cae en sus redes es porque es de ese mundo y porque quiere caer ahí. Pero cuando hay alguien que se roba los recursos del pueblo, ahí afectan lo de todo el mundo, incluyendo esos enajenados mentales que tienen la mente corroída por las drogas, pero también a toda la persona honesta del país. Nosotros tenemos que pactar por todo. No es bueno una gente regodearse de un solo mal cuando existen tantos en el país. Vamos a pactar por todo. Roberto Rosario, estoy de acuerdo contigo y la sociedad dominicana merece una clase política mejor que la que tenemos. Por eso es que cuando ustedes ven que se hace una encuesta para determinar la cantidad de votantes que pudiera tener un partido en un momento determinado, hay uno que no tiene nombre, que se llama, ¿por quién usted va a votar? Por ninguno. Ninguno es el partido más grande que tiene este país, porque muchos de nosotros estamos hartos de una clase política que lo único que se diferencia es en el color de los símbolos, pero que en el fondo todos piensan de la misma manera. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Eres experto haciendo que todo sea simple y funcional, acortando las distancias, llegando a donde te esperan, ganando tiempo. Y ahora serás un experto como usuario financiero.
Llegó ProUsuario Digital, la solución que te permite acceder a tu consulta crediticia, realizar reclamaciones, presentar quejas y denuncias, consultar cuentas inactivas o abandonadas y mejorar tus conocimientos de finanzas personales. Accede a prousuario.gov.do o descárgala desde Google Play. Alcanza el nivel experto, el nivel ProUsuario. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Edesur pone a tu disposición el teleconsumo, una herramienta en la que puedes monitorear el consumo de la energía eléctrica en la forma en que prefieras, diario, semanal, quincenal, como tú entiendas. Para poder recibir la proyección de tu factura eléctrica, solo tienes que enviar un correo a miconsumo@edesur.com.do. Tú tienes el control, lo que tú consumes es lo que tú pagas. Gracias por permanecer con nosotros. Señores, vamos a hablar un poco de deporte. Mira, nosotros tenemos el caso de Luis Ortiz, el cual salió bajo fianza, fue acusado de la realización de jugadas, tanto él como el lanzador dominicano también, Emmanuel Clase. Ya el proceso de Ortiz se conoció, él va a tener que pagar una fianza de unos $500,000, pero, y no solo la fianza, sino que también esa libertad obtenida bajo esa modalidad tiene que cumplir una serie de medidas. Debe de no tener ningún tipo de contacto con las personas que presuntamente participaran con él en este entramado mafioso. Eso también incluirá que no puede tener contacto con Manuel Clase. Debe entregar su pasaporte y estar alejado de todo ese tipo de actividad. Dentro de las conculcaciones que se le hacen a ambos lanzadores, tiene mucho que ver el hecho de que ellos antes de lanzar planificaban los lanzamientos, le decían, mira, hay un sistema de apuestas, mira, tanto a bola, tanto, por ejemplo, a strike, a que yo la voy a lanzar en tal lanzamiento, a tanta milla por hora, cuándo voy a bajar la velocidad. Entonces, todo ese tipo de estratagema que puede el lanzador válidamente realizar, lo hace. Y muchas veces uno dice, ¿y cómo es que estos peloteros ganando tanto dinero se meten, señores, asuntos tan triviales como este? Porque la verdad es que lo que esos peloteros van a dejar de percibir es una fortuna. Pero entonces, oigan bien, el asunto no se queda ahí, porque ellos también son pasibles de cumplir una condena que puede llegar hasta los 65 años de prisión. En el caso de Clase, que se encuentra en el país, pudiera estar siendo pedido en extradición. ¡Wow!
Una gente con 44 millones de dólares. Oye, ¿qué es lo que usted busca? Queriéndose a unos chelitos en dólar, cuando usted puede manejarse de una manera honesta y si le da un uso pulcro a su dinero, toda su descendencia va a quedar siendo millonaria. Aquí la Asociación de Peloteros Profesionales como gremio debían solicitarle a sus miembros formar parte de ello, como lo hace el Colegio de Abogados, como lo hace el Colegio Médico. Y entonces, dentro de las cláusulas de esos peloteros, debe de estipularse que aunque sea una parte mínima de esos recursos, debe ir a un comité permanente que se encarga de darle consejo a los peloteros para que esas personas reciban asistencia, aunque sea lo más mínimo, que sea algo obligatorio. Al igual que como ustedes le dicen, ¿usted quiere un arma de fuego? Ok. Usted tiene que hacerse el doping, pero usted también tiene que ir al campo de tiro, usted tiene esto y tiene que cumplir con estos requisitos para usted poderle otorgar su arma de fuego. En el béisbol, mire, para usted lanzar en las grandes ligas, usted necesita una evaluación psicológica donde alguien le hable, lo oriente. Y después de ahí, que la persona cuenta con las debidas orientaciones de personas profesionales. Si quieren cometer el error que cometan, bueno, lo cometieron, pero no que sea por falta de que haya quien se le instruya. Yo conozco el caso de un pelotero que en principio de su carrera era una persona completamente indeseable. Un pelotero que en una ocasión fue al play con un grupo de gente y le dice al portero, mira, déjalo pasar por ahí. El portero le dijo, no, esto no se maneja así. Aunque tú seas pelotero profesional, eso tiene otro criterio. Y le cayó a golpe. Y ese tipo, que era completamente deformado, hoy en día es un caballero. Encontró una familia que empezó a orientarlo y darle cierto trato, a enseñarle ciertos modales, y ese tipo hoy en día es un modelo, es un referente, porque los atletas necesitan esos mentores, personas que cojan y lo ayuden, para no caer en lo que está Ortiz y Emmanuel Clase. Vamos a ver cómo le va a Clase, porque a este es que se le hacen las acusaciones más agravadas. Se habla inclusive de que dentro del dugout, en su propio dugout, establecía conversaciones telefónicas. De manera extraoficial se habla de que en una ocasión incluso mandó apostar unos $100,000 a que iba a lanzar una bola, pero el béisbol es muy impredecible. Él, con la parte de él, cumplió con tirar un lanzamiento completamente divorciado de la zona de strike, pero probablemente el nerviosismo o cualquier torpeza o negligencia del bateador le abanicó, y lejos de ser una bola se convirtió en un strike, que ahí se perdieron un dinero grandísimo. Todas esas cuestiones, ahí dicen las autoridades allá, que también tienen mensajes de texto, tienen grabaciones, tienen todo, porque no es al azar que esas autoridades norteamericanas hacen sus acusaciones. Ellos se tardan mucho para hacerlas, pero tratan de llevar cierto soporte en las documentaciones que ellos presentan. ¿Y qué es lo que uno quisiera como buen dominicano? Que todas las imputaciones que se le hacen a esos dos lanzadores sean falsas, que puedan integrarse nuevamente a jugar béisbol, que no tengan que pasar 65 años de prisión, y que el nombre de la República Dominicana, que está bastante maltratado, que todo lo que tiene que ver con esteroides, todo lo que tiene que ver con negocios sucios, siempre hay dominicanos interviniendo en eso, y eso nos afecta como país.
Bueno, señores, vámonos al plano local, porque el conjunto de las Estrellas Orientales blanquearon al conjunto de los Tigres del Licey. Y la verdad es que el Licey se mantiene en la pelea, pero señores, han estado dándole unos batazos en los últimos días. Miren, el conjunto de las Estrellas Orientales le ganó 4 carreras por 0 al conjunto de los Tigres del Licey, mientras que el conjunto de los Toros del Este ganó 12 carreras por 4 al conjunto de los Leones del Escogido. Vamos a ver qué tenemos en el día de hoy. El conjunto de los Tigres del Licey estará recibiendo a los Leones del Escogido y las Águilas Cibaeñas a los Gigantes del Cibao, mientras que las Estrellas Orientales estarán visitando al conjunto de los Toros. Esos son los partidos de hoy. Todos esos partidos comienzan a la misma hora, a las 7:30 de la noche. Hay que resaltar, además, que el Licey dejó 2 veteranos fuera del equipo, Luis Alberto Bonilla y Jairo Asensio. Ya Luis Alberto Bonilla tiene una nueva casa, que es el conjunto de las Águilas Cibaeñas, que los contrataron. Todavía está pendiente Jairo Asensio. Vamos a ver si se terminó Jairo Asensio o si va a conseguir que un conjunto lo contrate. Yo a modo personal creo que sí, que él pudiera encontrar a alguien que lo contrate, porque muchas veces esos veteranos como él lo que necesitan es un nuevo aire. Nosotros tenemos muchos ejemplos, como lo es el caso incluso de Café Herrera, que el Escogido lo dejó, que ya prácticamente no daba para nada, y se convirtió en el MVP en uno de esos campeonatos del Licey. En esos casos también tenemos ahí a Mauro Gómez, que también el Licey lo dejó, Félix José. Y si seguimos mencionando, hay muchísimos peloteros que han sido desahuciados por otros porque ya no dan para nada y azotan en otro equipo. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de Tu Espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.